Quisiera invitarles a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento el libro de Zacarías. Vamos a ir a el capítulo 2 y vamos a continuar la lectura desde el versículo 5. Yo voy a usar una traducción que se llama la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 13. Dice: en torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Salgan, salgan, huyan del país del norte, afirma el Señor. Fui yo quien los dispersó a ustedes por los cuatro vientos del cielo, afirma el Señor. Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate, porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los atacaron a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Grita de alegría, hija de Sión. Yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a ustedes. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en Tierra Santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, que ya avanza desde su santa morada. Y este pasaje es espectacular, es precioso. Como les decía ahora, Zacarías es un libro del Antiguo Testamento, pero cuando uno mira todo el contexto de la Biblia, hay varios libros que son libros apocalípticos, son libros que tienen mucho contenido profético. Y existen 4 libros que son los 4 libros apocalípticos, no solamente el Apocalipsis, ¿sí? Aquí encontramos a Zacarías como uno de esos libros apocalípticos. Y es un libro que nos muestra unas escenas que ya se dieron, pero unas escenas en la historia, en el desarrollo de la historia de la humanidad que aún no se han dado. Habíamos estado hablando y reflexionando sobre una expresión que hay allí en Zacarías, es la expresión sobre ese varón que está midiendo la ciudad de Jerusalén. Un hombre, un varón que está con una caña de medir, en nuestros términos es un metro, está midiendo la ciudad. Y toda esta simbología en el lenguaje que manejan estos libros apocalípticos enseñan cosas muy interesantes. Algo que yo meditaba reflexionando sobre este libro y esta porción que hoy estamos planteando aquí, es que Dios tiene planes y los planes de Dios son muy definidos tanto para el pueblo de Israel como nación, pero también para la ciudad de Jerusalén, porque tanto el pueblo de Israel como la ciudad de Jerusalén son esos espacios territoriales
pero también esa comunidad de hombres y mujeres son muy especiales para Dios. Y lo que nos muestra esta porción de la Biblia es que Dios siempre va a estar actuando a favor de aquellos a quienes Él ama y que lo hace en su tiempo, en el tiempo oportuno. Dios en su tiempo nos muestra esta porción bíblica, cumplirá esos propósitos que Él tiene con Jerusalén, con Israel. Pero cuando uno entiende esa presentación de esta idea que les estoy mostrando, de que Dios va a cumplir los propósitos que tiene con Israel y con la ciudad de Jerusalén, pues también entendemos que así como tiene propósitos con ellos, también tiene propósitos y tiene planes con cada uno de nosotros. Y le invito a que mire al que está ahí a su lado y dígale, ¿tú ya sabes cuáles planes tiene Dios contigo? Porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros. A veces nosotros vivimos nuestra propia vida, ¿cierto? A veces nosotros decimos, no, yo estoy en mi proyecto de vida. Yo estoy viviendo la vida como a mí me gusta, como a mí me parece, ¿sí? A algunos les ha llamado la atención que hay que vivir sabroso, pero pues el problema es que cuando uno ve el panorama no es que sea tan sabroso lo que se avecina, ¿cierto? Entonces, ante esa realidad, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues sencillamente entender que va a actuar Dios y que lo hará también con nosotros, que Dios va a actuar y va a cumplir en su tiempo los propósitos que Él tiene con todos nosotros. Esta profecía es una profecía que, a la luz de lo que nos narra aquí este libro, se cumplirá específicamente para el tiempo del reinado del milenio. O sea que falta un poquito, ¿cierto? Nos falta un poquito. Lo que nos muestra la Biblia es que un día Dios crea, después de haber creado al hombre y a la mujer, el hombre y la mujer fallan, Dios propone un plan de redención, luego en un determinado tiempo, hace ya más de 2000 años, Dios se hace hombre a través de Jesucristo y muere en la cruz, luego resucita y después de unos días se manifiesta la presencia del Espíritu Santo sobre esas personas que habían recibido el mensaje. E inicia toda una época, inicia todo un tiempo, lo que llaman en las dispensaciones, la dispensación de la iglesia, la dispensación o la época o el tiempo del Espíritu Santo. Y todavía estamos en esa dispensación, estamos en esa época, en ese tiempo. Y llegará un momento en que nosotros, la iglesia, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, seremos raptados, llevados y nos encontraremos con el Señor allí en el cielo. Disfrutaremos de algo que se llama las bodas del Cordero. Allí nos colocarán diademas, medallita, coronas, ¿sí? Nos darán galardones, recompensas en esos 7 años de bodas del Cordero. Será toda una celebración espectacular. Pero mientras eso está sucediendo allá arriba, acá en la tierra, se estará desarrollando todo un evento bastante triste que se conoce como el tiempo de la tribulación. Cuando terminen esos 7 años, esa es la narrativa de la Biblia, al terminar esos 7 años, nuestro Señor Jesucristo vendrá y se posará sobre esta tierra nuevamente por segunda vez y iniciará todo un reinado, el reinado de Cristo. 1000 años dice ahí la Biblia, ¿no? No sabemos si son 1000 años cronológicos como manejamos nosotros el tiempo. Lo cierto es que será un periodo de largo tiempo donde va a estar reinando el Señor. Y Zacarías nos está hablando de eso, de ese tiempo. Y este lenguaje que encontramos aquí en la Biblia
es un lenguaje de mucho consuelo, aunque es una profecía que se va a completar para el tiempo de ese reinado del milenio, es un mensaje de mucho consuelo. Y meditando en eso, pensaba que aunque nosotros sintamos que Dios nos ha abandonado, Él no lo hace. Aunque nosotros estemos inmersos como estaba inmerso el pueblo de Israel estaba viviendo circunstancias de división, de devastación, estaban viviendo en plena esclavitud. A pesar de eso y a pesar de que sentían que Dios los había abandonado, producto de su misma conducta, ¿no? Encontramos aquí que Dios envía mensajeros, que Dios se revela, que Dios se manifiesta y da consuelo a estas personas a las que les está hablando el profeta Zacarías. Otra de las curiosidades que encontramos aquí es que Dios muestra a través de su palabra que hay unos principios y que hay unas promesas con relación a esas profecías que también se aplican no solamente al pueblo de Israel, sino que también se aplican a nosotros, la iglesia, el pueblo de Jesucristo. Y que el cumplimiento de esos principios y de esas promesas no solamente se ve en las cosas que han sucedido en el pasado, sino en las cosas que están sucediendo en el presente y las cosas que están por suceder en un futuro cercano. Aquí encontramos entonces toda una serie de expresiones que nos hacen a nosotros fortalecernos. Y mirando el versículo 5, leyéndolo nuevamente, dice: en torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego, y dentro de ella seré su gloria. Está hablando aquí de la protección, está hablando aquí de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Específicamente está hablando de Israel y está hablando de la ciudad. Y en esa terminología que está manifestando aquí, el profeta nos está haciendo entender que Dios afirma y promete que va a proteger y que va a estar presente en medio de ellos. Y como les decía ahora, aunque hay unos principios que de pronto tienen relación con la nación de Israel, con la ciudad de Jerusalén, el hecho de nosotros ser parte del pueblo de Dios, también tenemos que apropiarnos de esos principios. Y esos principios tienen que ver con esto que nos plantea aquí, que Dios va a protegernos y que su presencia va a estar también en medio de nosotros. Aquí lo que Dios está expresando y prometiendo, está manifestando una promesa, y es la promesa de la manifestación de su gloria, porque si ustedes miran ahí nuevamente el versículo 5, dice: seré un muro de fuego. ¿Se imaginan ustedes un muro de fuego? ¿Han visto esas películas donde cavan huecos, como les llamamos nosotros? Hacen zanjas, ¿sí? En las películas han visto que hacen zanjas alrededor de una ciudad y echan aceite, y cuando vienen los enemigos prenden el fuego para que ellos no puedan pasar. Es como una idea así, ¿no? En esa confrontación espiritual que hay entre Dios y nuestro enemigo espiritual, el Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, está diciendo que para nosotros, para su pueblo, Él va a ser ese muro de fuego, va a estar alrededor nuestro guardándonos. Pero no solamente eso, sino que dice también allí: y dentro de ella, hablando de la ciudad, dice: seré su gloria. En el lenguaje original, en el hebreo, habla de una palabra que es Shekinah. Dios es
ese Shekinah en la vida de cada uno de nosotros. Pero aquí está haciendo referencia a una promesa donde Él se manifestará con su gloria, con su Shekinah hacia el futuro. ¿Sí? Ellos están esperando que eso se vuelva una realidad y Dios lo va a cumplir. ¿Y por qué lo hace? Pues sencillamente porque lo que Dios promete, lo cumple. ¿Sí? Y usted me puede preguntar y me puede decir, ¿cómo así? ¿Cómo evidenciamos que Dios hace eso? Pues Dios, en la Biblia uno encuentra muchas referencias donde Él prometió algo y Él lo cumplió. ¿Sí? Él promete cosas. Vayamos a otro pasaje bíblico en Génesis capítulo 5. Génesis 15, perdón. En Génesis 15, en el versículo 1, miren esta expresión, y es un pacto que Dios hace con Abraham. Y dice en el versículo 1, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y mira que Dios siempre expresa y manifiesta promesas, ¿sí? Y aquí en este caso se la está ofreciendo y se la está presentando a Abraham. Aquí dice Abraham. Más adelante le llama Abraham, ¿cierto? Abraham. Y a este Abraham, y con este Abraham, él hace un pacto. Ese pacto y cumple su pacto con Abraham. Dios siempre va a hacer promesas y Dios lo que Él promete, lo cumple. Ahora nosotros, ¿qué debemos entender con esto? ¿Y cuál debería ser nuestra acción? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante lo que Dios nos revela o nos hace entender en el caso nuestro? Nos hace entender de esa revelación que a Dios ha colocado en su palabra. Que yo tengo que conocer su palabra, que yo tengo que entender su palabra, que tengo que ser sensible a Él, a su revelación y ser consciente de qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Y ante eso entonces yo me someto a la voluntad de Dios. Como les decía anteriormente, aquí encontramos en este libro todos esos aspectos apocalípticos, no solamente Zacarías, sino también el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis. Todos estos 4 libros que conocen como los 4 Apocalipsis de la Biblia apuntan al futuro establecimiento del reino de Dios. Hay un momento que se nos viene y es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Dios, lo que nos dice la Biblia y nos enseña es que se manifestará, Dios retornará en un futuro próximo. En cualquier momento va a retornar, va a regresar. Por eso es que hablamos nosotros los cristianos de la segunda venida de Cristo. Por eso hablamos de que estamos esperando el retorno de Jesucristo. Y ese retorno es próximo. Dios lo va a hacer. Y tanto aquí en Zacarías como en Ezequiel, que es otro libro de esos libros apocalípticos que les estoy diciendo, Dios hace referencia a que Él va a venir. Y aquí en estos libros encontramos esa promesa de la segunda venida de Jesucristo. Vamos a mirar Ezequiel. Se va para la casa, bueno. Chao pues, que le vaya bien. Ezequiel capítulo 43. Ezequiel 43.
Allí en Ezequiel 43, miremos solo la lectura, capítulo 43, versículos desde el 2 hasta el 7 nomás, ¿sí? Aquí también nos habla de la manifestación de la gloria del Señor que envuelve el templo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía un templo, ¿sí? Templo que se destruyó en el año 70 de nuestra era. Y ese templo, el templo de Israel, se llena de la gloria de Dios. Y dice allí el profeta Ezequiel, dice, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén y a la que tuve junto al río Quedar. Me incliné rostro en tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos. Y todo esto es futurista. ¿Sí? Porque nos está hablando de los acontecimientos que se van a dar en ese reinado del milenio. Los que de alguna manera tienen un poquito de idea de cómo es Israel, la nación de Israel, hay una puerta en la ciudad de Jerusalén que es hacia el oriente y esa puerta está cerrada. Y en en ese ánimo, en ese deseo y en esa esperanza que tiene el pueblo de Israel, las personas que han fallecido han sido enterradas en ese lado, hacia el lado de la puerta, porque esperan que cuando el Señor venga, los resucite y Él va a entrar por esa puerta. A eso está haciendo referencia aquí este pasaje que hemos leído. Lo cierto es que todo esto que les estoy narrando nos está presentando esa idea de que Dios protege y que Dios va a manifestar su presencia en medio de su pueblo y que Dios hace promesas que cumple. Y aquí está haciendo la promesa de la segunda venida de Jesucristo. Y que Dios a cada uno de nosotros nos llama a prestarle atención cuando Él nos habla. Si usted vuelve nuevamente allí al libro de Zacarías, Zacarías capítulo 2, en el versículo 5 y 6, que lo estamos enfatizando en este tiempo, dice, en torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Y en el versículo 6 les dice, salgan, salgan, huyan del país del norte, afirma el Señor. Fui yo quien los dispersó a ustedes por los cuatro vientos del cielo, afirma el Señor. Y aquí hay un llamado de atención, y es que Dios llama a su pueblo a que le preste atención a lo que Él está hablando. Aquí hay una advertencia de que hay un peligro y Él les advierte de los peligros de seguir viviendo allí en la cautividad. Ellos están allí en Babilonia y por eso los llama a que salgan de allá y vayan y retornen a su pueblo, que huyan de Babilonia. Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque históricamente luego Babilonia es destruida.
¿sí? Entonces ese imperio grande babilónico es destruido. ¿Recuerdan lo que hablamos en el capítulo 1? Hay varios imperios a lo largo de la historia. Uno de ellos el imperio babilónico, luego fue destruido por el imperio medo-persa, luego el imperio medo-persa fue destruido por el imperio griego, luego viene el imperio romano y destruye al imperio griego. Y ahí hay toda una historia, ¿no? Y uno de pronto lo mira desde un enfoque histórico, pero Dios estaba hablando de lo que iba a suceder. Y por eso se ha revelado en el pasado, se está revelando y dando a conocer su voluntad en el presente y está revelándose y dando a conocer su voluntad de lo que va a hacer en el futuro. Y Dios no está condicionado a ninguno de nosotros. Simplemente nos está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que tengo planeado, esto es lo que yo voy a desarrollar con mi creación. Y si usted está entendiendo qué es lo que Dios va a hacer, ¿usted qué debe hacer? Mire al que está a su lado y dígale, ¿usted qué va a hacer? Cuente. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Dios nos llama entonces a que prestemos atención. Si Dios nos está hablando, y por eso su palabra, cuando nosotros miramos la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación escrita de lo que Dios ha dicho. Y si yo estoy reflexionando, meditando, leyendo su palabra, pues yo tengo que prestar atención, oír lo que Dios me está diciendo, entender las advertencias, porque eso es lo que ha estado haciendo con su pueblo. Dios le advierte a su pueblo, preste atención y haga lo que yo le estoy diciendo que haga. Ahora, usted tiene libre albedrío, usted puede decir, no quiero. Así como estoy, voy bien. Seguiré viviendo la vida como yo quiero, como a mí me parece. O decido ajustarme a la voluntad de Dios, unirme al propósito de Dios, caminar en función de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Entonces todo esto de las visiones, como lo narra desde el capítulo 1 de los cuernos, de los carpinteros, es muy puntual, ¿sí? ¿Recuerdan? Hablábamos de esos 4 cuernos y en ese lenguaje profético pues nos está dando una representación de esas 4 naciones o de esos 4 imperios que iban a dominar en su momento el mundo. Ahí también habla de esos 4 carpinteros. Esos 4 carpinteros de lo que está hablando Zacarías son una representación de esos instrumentos que Dios usa para cumplir sus propósitos en el desarrollo de todos los eventos de la historia. Entonces Dios utilizó un carpintero, que es el que sirvió de instrumento para acabar con todo ese imperio babilónico. Luego usó otro carpintero, otro instrumento para acabar con el imperio greco-romano, con el imperio griego. Y dentro de los que estudian esto, hay una curiosidad. Hay un imperio que es el imperio romano. Y ese imperio hasta ahora no lo ha acabado otro imperio. Fue un imperio que decayó, inmoralidad, corrupción, pecado, y se fue deteriorando. Por eso algunos dicen que ese imperio va a surgir nuevamente. O sea, la cultura y la mentalidad de ese imperio va a surgir. De allí es que va a darse como toda la antesala, se va a dar toda la plataforma para el surgimiento del famoso anticristo. Y entonces entraría en escena ese 4 carpintero del cual habla Zacarías, haciendo referencia que es Jesucristo, que es ese hombre con el cordel o con la vara de medir y que acabaría con el reinado, con el gobierno de ese imperio. Y si usted sigue leyendo en Zacarías, en el versículo 7 y 8, dice, Sión,
Tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate, porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones de los saqueadores, de los que lo saquearon, perdón, a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Y aquí hay una expresión muy curiosa, ¿no? Dice la niña de los ojos. Y mirando un poquito acerca de la manera como Dios nos ha diseñado, para nosotros los ojos son fundamentales, ¿sí o no? Sin los ojos no podríamos percibir, ver lo que está sucediendo. Pero curiosamente, cuando habla de la niña de los ojos, está haciendo referencia es a la pupila. La pupila es ese círculo que tenemos en el ojo, oscuro. En algunos es café, en otros negro, en otros verde, azul. Hay diferentes tonos, ¿cierto? Y esa pupila, la pupila es lo que se llama la niña de los ojos. Y tiene una forma muy particular de trabajar y es como las cámaras. Cuando, cuando hay mucha luz, ¿qué hace, qué hace el diafragma? Se contrae, ¿cierto? Cuando hay poca luz, se abre. ¿Te ha visto una persona en la oscuridad y le ve esos ojotes así? ¿Sí? Cuando hay mucha luz, uno cierra, ¿sí? Cierra y se cierra, ¿no? Se cierra, se contrae o se dilata. Y meditando en esto, pues lo que está haciendo referencia allí la Biblia es que dice él allí, la nación, en esta versión, en el versículo 8 al final dice, la nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Y es una cosa extraordinaria porque habla de la delicadeza, de la sensibilidad que tiene su pueblo. Nosotros somos delicados, ¿sí? Nosotros somos frágiles, ¿sí? Y aquí está haciendo referencia a eso, a su pueblo, pero también está haciendo referencia a la importancia de que tiene ese pueblo para Dios. En el versículo 9 dice, yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Y pues Dios va a cuidar. Lo que nos hace entender esto es que Dios cuidará de su pueblo, de su nación, de su iglesia. Aquí Dios promete que estará morando, que estará cuidando a Israel. Si usted sigue leyendo el versículo 10 al 12, dice, grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti. Qué extraordinario eso, ¿no? Entender que Dios, el creador, el diseñador de todo esto que existe, va a estar en medio de nosotros. Su misma presencia obrando en medio de nosotros. Allí que se siente, que se vuelve una realidad que es palpable en medio de nosotros, que Él va a cuidar y Él promete ese cuidado. A pesar de que Israel es una nación que está rodeada de naciones enemigas, y aquí está haciendo referencia a eso también, porque dice en el versículo 11, en aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Está hablando de que producto de la manifestación de la gloria de Dios y del cuidado que Dios tiene con su pueblo, muchas tendrán que devolverse y reconocer al Señor y ir a buscar a Dios. Ahora, ¿eso es una realidad hoy? No, no es una realidad hoy. ¿Por qué? Sencillamente porque Israel está rodeada de naciones que se están confabulando. Y lo que nos está mostrando aquí
en la línea histórica es que se van a unir pueblos, naciones, y van a estar atacando a esta nación, la nación de Israel, y van a estar tratando de destruirla, pero Dios está prometiendo que restaurará, que cuidará. Y que todo esto que nos narra aquí la Biblia, pues es algo que se va a dar en el reinado del milenio, pero que Dios va a cuidar a Israel, a Jerusalén, su ciudad, que Dios va a hacer de Israel y de su ciudad posesión de él, ¿sí? Y aunque de pronto uno dice, bueno, pero es Jerusalén, es Israel, estos son principios, estos son promesas. Y si Dios le promete a Israel y a Jerusalén que va a hacer esta nación y este pueblo posesión de Dios, el hecho de que nosotros seamos iglesia, que somos de Cristo, también somos posesión de Dios. O sea que Dios también cuida, Dios también va a estar en medio de nosotros. Y todo este lenguaje es un lenguaje esperanzador. Lo que más me llama la atención a mí es que todo este lenguaje es un lenguaje esperanzador. Que Dios, a pesar de las conductas equivocadas, pecaminosas de cada uno de nosotros, expresa palabras, y aquí vemos palabras de consuelo, palabras que motivan, palabras que reconfortan, palabras que alientan, palabras que llenan de esperanza. Y por eso es que usted y yo no debemos menguar. Por eso es que usted y yo no debemos bajar la guardia. Por eso es que usted y yo no debemos dar la vuelta y empezar como el cangrejo a caminar hacia atrás en ese proceso de la vida cristiana. Antes, por el contrario, debemos animarnos más a perseverar, a seguir avanzando, a seguir creciendo, a no seguir dando vueltas en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes equivocadas, sino por el contrario, avanzar para crecer, para madurar en ese caminar de nuestra vida espiritual. Lo cierto, y es lo que nos muestra su palabra, es que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y usted y yo debemos conocer ese plan y ese propósito. ¿Sí? Cuando hablamos de proyecto de vida, Dios tiene un proyecto de vida con cada uno de nosotros. Pero tenemos que conocerlo. ¿Qué quiere Dios conmigo? La pregunta que deberíamos llevarnos hoy. Piénsela. Pero también pregúntele al que está ahí a su lado y dígale, ¿qué quiere Dios con usted? O sea, ¿en qué planes le ha metido Dios o quiere meterle Dios a usted? Usted puede ser un factor de bendición para otros. ¿Sí o no? Usted puede ser un factor de bendición para otros. Y muchos somos testigos de eso. Yo tengo que darle gracias a Dios siempre porque cuando me permitió conocerle, yo entendí que esto es un asunto más que material, un asunto más que emocional, que este asunto espiritual es un asunto importante. Y por eso me enfoqué en clamarle a Dios por mi familia, de llevar a mi familia que por lo menos oiga el mensaje, ¿sí? Ustedes tienen el privilegio de oír el mensaje y de entenderlo, pero también usted tiene que compartírselo a otros, porque esos otros pueden estar allí al borde del abismo, y esto es algo real, de que hay gente que está al borde del abismo, que va a perder la vida, pero no la vida física solamente, sino la vida espiritual. De que vamos más allá, que nosotros no solamente nos morimos físicamente y se acabó la historia, no, vamos más allá.
y que si no le prestamos atención, pues no disfrutaremos de esa promesa que Dios nos ha dado, que es la vida eterna. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Lo interesante es que todo esto que nos narra el Señor a través de su palabra nos hace entender que Él está actuando en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Dios lo está haciendo. Y para finalizar, dejarles allí, porque algunos ya tienen ojos de pescado. Algunos ya me están mirando así, pero yo no sé si se van a ir para adelante o para atrás. Filipenses capítulo 2, vamos a buscar allí. Filipenses capítulo 2, en el versículo 13. Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Yo tengo que abrir el corazón. Eso es lo que he entendido. Hay gente que me dice, bueno, ¿y por qué esa personita tan jovencita, tan recién llegada a la iglesia y mire cómo está entregada, consagrada a Dios, cómo ha cambiado su vida, esa personita cómo ha mejorado ya, sí, ha cambiado tantas cosas en su vida? Pues sencillamente porque abrió el corazón a la voluntad de Dios, y Dios actúa en aquellos que quieren, ¿sí? Ese es el ofrecimiento, ¿no? Usted llega alguien y le dice, vea, le voy a dar este regalito. Sí, Camilo, le voy a entregar este regalo. Uno toma la decisión. Si a mí me ofrecen un regalo, ¿yo qué hago? ¿Lo acepto o lo rechazo? ¿Sí o no? Y esa es la realidad de la vida espiritual. Dios un día a través de personas nos ha ofrecido un regalo. Y ese regalo lo aceptamos o lo rechazamos. Y a eso hace referencia esto del versículo 13. Dios es quien nos ofrece, nos dispone, pero yo tengo que decidir abrir mi corazón y aceptar. Yo quiero ese regalo. Ahora, hay personas que cogen el regalo y lo guardan, ¿sí? A mí una vez alguien me regaló unos zapatos allí del almacén, ¿no? Y me quedaron buenos y me gustaron. Yo tengo que utilizar zapatos particulares porque tengo problemas ahí de espolones y ya media hora, una hora de pie ya me empiezo a arrugar. Pero la persona me los dio y yo de una vez cogí y le dije a la muchacha, tráigame una bolsa, y saqué los viejitos y los metí en la bolsa y me puse los otros y me fui con los nuevos de una, ¿sí? A uno le regalan cosas y dicen, no, guardémosla para alguna ocasión especial, ¿no? No, la vida que Dios nos ofrece es para ponerla a funcionar. Dígale al que está a su lado, la vida cristiana que Dios le ofrece es para que se la estrene de una vez. No para que la tenga ya guardada, escondida, y la gente dice, pero, y a veces la gente hace eso, no, no es que usted se volvió cristiana o cristiano. ¿Y dónde está el vestido de cristiana o de cristiano? Y una vez dice, no, es que todavía no me lo he puesto. Y Dios quiere que nosotros lo tengamos estrenando todo el día, ¿sí o no? Todo el día. ¿Cuántos quieren estrenar? No lo tenga ahí empolvado, ese vestido espiritual. Póngase de pie, sacúdase un ratico